Alguna ocasión, una persona que yo conocí aquí en la Ciudad de México ya estaba estudiando una ingeniería en el Politécnico. Me dice que terminó, se fue a su pueblo y quiso poner ya agua pues entubada, porque también acarreaban agua, un pozo no tan lejano, pero sí, no estaba en su terreno. Pero él se preguntó, si no tengo pozo aquí en mi terreno, ¿podría yo encontrar el agua? Y entonces dice que le dijeron por ahí que en una parte ahí mismo en la Huasteca había unas personas que podían encontrar el agua. Y dice, y fui, contraté a una persona, y entonces esta persona que vino, dice, me dijo, ¿dónde tiene una palma? Como las palmas de por allá. Cortó la palma y dice que le quitó, se quedó con la madera, el palito nomás del medio, y dice que lo tomó así y que se fue caminando, caminando por todo el terreno. Andaba así caminando, 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 hasta que un momento dijo, aquí, aquí hay agua, aquí escarben. Y entonces dice que ahí escarbaron y que ahí encontraron agua ya en su terreno. Y luego dice, pues como ya yo era ingeniero, compré una bomba, puse tubería y ya entonces teníamos agua entubada. Pero una persona, dice, me ayudó a encontrar el agua. O sea, él solo no hubiera podido encontrarlo, aunque era ingeniero, pues preparado aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero bueno, ahí escuché yo otra forma de encontrar el agua. Le contesto a una persona que había trabajado en Australia con indígenas australianos. No recuerdo por qué, pero me dijo de repente, oye, es la misma manera en que encuentran el agua los indígenas australianos, así como me platica. Pues finalmente somos humanos, ¿no? O sea, no sabemos cómo es que se adquirió ese conocimiento, qué es lo que siente el que va con la madera, con el palo, con la palma, con algo, cómo lo percibe, pero ella me dijo eso también. Así encuentran el agua los indígenas australianos. Eso me pareció también muy interesante.